Mucho gusto estar con ustedes una vez más. Ver que ustedes están dispuestos a aprender de la palabra. Y la verdad no sé de qué predicar. Traigo muchos temas, ninguno completo. ¿Qué dudas tienen ustedes acerca del reino de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál fue el propósito de Cristo en la cruz? ¿Alguno tiene dudas? ¿Alguno tiene preguntas? ¿Alguno tiene algo que quisiera, una idea que quisiera ser completada? ¿Hay dudas en su mente? ¿Como de qué les gustaría que habláramos? Hablamos de glorificación, santificación, redención, perdón de pecados, justificación, adoración, cómo se alaba, cómo se glorifica. ¿Algún tema en específico que ustedes quisieran que habláramos? Perdón de pecados, otro. Ese no lo traigo, brother. Otro. Otro tema. Yo pienso que el perdón de pecados es muy importante y cuando nosotros comenzamos a venir a la congregación se nos enseña que tenemos que dejar de pecar porque Cristo ya nos perdonó nuestros pecados. ¿Sí o no? Yo crecí con eso, yo también crecí con eso, que yo tenía que dejar de pecar porque Cristo había pagado nuestros pecados en la cruz, ¿no? El problema es que yo me frustraba, yo me imagino que ustedes también, porque no podemos dejar de pecar, eso es una realidad que yo llegué a entender a través de los años de predicación, 5 años de predicación, y yo intentaba dejar de pecar un día, pero caía otra vez y decía a Dios, es que no puedo, es que no puedo, es que esto es frustrante, es que no se puede. Entendía, porque se me enseñaba en la iglesia que yo ya tenía que dejar de pecar, porque Cristo había pagado mis pecados. Y cuando me sumerjo más en la escritura, me doy cuenta que es imposible para el hombre dejar de pecar. No podemos, no podemos. Si alguno de ustedes ya dejó de pecar, ya está en el cielo, ¿eh? Pero si todavía están aquí, todavía pecamos. Ya no somos pecadores, somos nuevas criaturas. Pero aún dicen los reformadores que tenemos el remanente de pecado y es por eso que aún pecamos. Pero Cristo no fue a la cruz del Calvario para salvarnos, Cristo fue a la cruz del Calvario para santificarnos. Pero para santificarte, primero tenía que salvarte. La voluntad de Dios es que seamos santos, como Él es santo. El mandato de mandatos en la escritura es que seamos santos. Así como cuando hablamos de los atributos de Dios, el atributo de atributos es santo, santo, santo. El único que se menciona 3 veces. Entendí que para poder dejar de pecar e ir avanzando en la santificación, primero tenía que nacer de nuevo. Y me encuentro que no puedo nacer de nuevo. Y pareciera una paradoja, ¿no? Una contradicción. Tengo que nacer, pero no puedo. Y la pregunta sigue estando en mi mente, entonces, ¿cómo le hago? No puedo,
No se puede. El ser humano no puede producir el nuevo nacimiento. Y si no contestamos esa pregunta, nos quedamos como, ¿y entonces qué sentido tiene si no puedo nacer nuevo? No, es que no podemos nacer de nuevo. En el momento que nosotros entendemos que no podemos nacer de nuevo, entonces podemos correr a Cristo. Y si corremos a Cristo, quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido a ser morada en nosotros. Y al venir a ser morada en nosotros, entonces comienza la carrera hacia la santificación. Romanos 8:13, lo que acabamos de leer, cuando la hermana estaba leyendo. ¿Alguien puso atención? Si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu. Ahí está la clave, hermanos. Dejen de querer dejar de pecar ustedes mismos porque no podrán. La escritura es bien clara cuando dice que hagamos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. El que hace morir las obras de la carne no es usted ni soy yo, es el Espíritu, según Romanos 8:13. ¿De acuerdo? ¿Sí? El Espíritu hace morir las obras de la carne en nosotros. Cristo dijo, Él comenzó la buena obra. ¿Cuál obra? La obra de santificación, y Él la terminará. No somos nosotros. Eso nos quita un peso enorme de nuestra espalda. ¿Recuerdan cómo comencé? La frustración. ¿Y cómo me quité la frustración? A través de entender la escritura. Dios, si quieres tomar asiento, porque voy a predicar una hora, ¿eh? Siempre he tenido ganas de predicar una hora, pero se me acaba la información muy temprano. Pero ahora vamos a hacer un collage de un montón de cosas, ¿eh? Espero que no se aburran. Pero yo viendo, entonces, ¿en qué me quedé? Esa pregunta es para ver si ustedes están atentos. ¿Ok? Ok. Entonces, decimos que nosotros no podemos dejar de pecar. Es una carga que los, no aquí, pero a lo largo de mi crecimiento, a lo largo de mi vida en las iglesias siempre han estado, dejen de pecar, dejen de pecar. El problema es que no se puede. Si entendemos que nosotros no podemos hacer nada bueno, porque el apóstol Pablo dice, porque en mí no habita nada bueno. ¿Sí? La escritura dice, Romanos 8:13, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Cristo dice, Él comenzó la buena obra y Él la terminará. ¿Cuál obra? La santificación. Y yo leía la primera carta del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Y si invocares por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y entonces me encuentro un montón de textos que hablan sobre santificación. ¿Quieren escucharlos? Fíjense, fíjense lo que dice. Primera de Pedro 1:15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En primera de 15 Pedro 1:15-16, ¿cuál es el mandato? A ser santos. Levítico 19:2 dice: hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En Levítico, ¿cuál es el mandato? Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es el mandato en Primera de Tesalonicenses? Segunda de Timoteo 1:9, quienes son salvos, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos santos. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha delante de él. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Este versículo, hermanos, ha sido mal interpretado porque nosotros creemos que al nosotros dejar de pecar vamos siendo santos, y esa es una verdad que es cierta, pero ¿ustedes creen que nosotros podamos producir santidad para ver a Dios? ¿O es Dios en nosotros quien produce la santidad sin la cual nadie verá a Dios? ¿Entienden? Eso cambia mucho nuestra perspectiva de cómo nosotros vemos la escritura. ¿Se acuerdan? Hace 5 años yo comencé predicando: quiten de vosotros el yo, el yo, el yo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Él es el santo. Él es la santidad sin la cual nadie verá a Él mismo. Él es la santidad. Él nos hace ser santos. Eso le quita un peso de encima a ustedes y a mí, porque ahora entendemos que no somos nosotros quien estamos dejando de pecar, sino que Él nos está haciendo dejar de pecar por su buena voluntad. Sin embargo, como toda enseñanza, habrá unos que me van a rebatir diciendo: pero la escritura dice que dejemos de pecar. Sí, eso es cierto, pero te da la ordenanza sabiendo que el Espíritu Santo ya fue puesto en ti, quien produce el querer como el hacer, de dejar de pecar. ¿Sí? Si entendemos eso en el contexto, ya no somos nosotros quien dejamos de pecar, porque si fuéramos nosotros, nosotros nos lleváramos toda la gloria. Y Dios ha dicho en su escritura que Él no compartirá su gloria con nadie. Por eso es que no somos nosotros, es Él, para que Él se lleve toda la gloria. ¿Sí? Es importante que entendamos eso, porque si no vamos a seguir diciendo nosotros: soy yo el que está dejando de pecar. No, no es cierto, no podemos.
Exactamente, ¿sí? Somos nuevas criaturas. Antes éramos pecadores, ¿recuerdan? Cuando Cristo va a la cruz y paga los pecados, nos hace nuevas criaturas. Nos quita el título de pecadores para darnos el título de nuevas criaturas, hijos de Dios, ¿sí? Pero la pregunta del cristiano siempre ha sido, ¿por qué sigo pecando entonces? Yo les tengo buenas noticias. Miren, si ustedes voltean a ver hacia atrás su vida, yo les garantizo que ustedes y yo éramos peores. A lo largo de venir a congregarnos y de venir a exponernos a la palabra de Dios, Dios ha iluminado nuestro entendimiento con la gloria que es Cristo y nos ha ido mostrando el pecado y hemos ido disminuyendo ese pecado. ¿Sí? La pregunta es aquí, entonces, ya entendimos que Él hace morir las obras de la carne por nosotros. ¿Qué es carne? ¿A qué se refiere Pablo en Romanos 8:12 cuando dice carne? La Biblia en algunas partes a la carne le llama el cuerpo físico, como cuando dice el cuerpo es el templo del Espíritu, se está refiriendo al cuerpo físico de carne y hueso. Pero en este versículo de Romanos 8:12 no se refiere a la carne, se refiere a los deseos del corazón, a los deseos desordenados del corazón. Ahora, en el huerto del Edén, recuerdan que había dos árboles. ¿Cuál es el primer árbol que había? ¿Manda? El árbol de la vida. ¿Y cuál era el segundo árbol? ¿Manda? ¿Manda? Exactamente, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De cuál comió Adán y Eva? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comió de ese árbol? Nuestro entendimiento quedó entenebrecido, quedó en tinieblas. Y nosotros ya no podíamos ver la gloria de Dios que era el árbol de la vida. ¿Sí? ¿Cuál es el árbol de la vida? El árbol de la vida es Cristo. ¿Sí? ¿Cómo Cristo se manifiesta en nuestra vida? A través del fruto. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuál es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Celos, iras, contiendas, pleitos, divisiones. Esos son frutos de la carne, raíz del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el entenebrecimiento en nuestra mente. Ese es el entenebrecimiento, ¿cómo se dice? Entenebrecimiento. Entenebrecimiento. Bueno, la mente se nos entenebreció cuando Adán y Eva comió de ese árbol. ¿Qué hace Dios entonces para devolvernos la luz? A ver si lo encuentro, ¿eh? ¿Qué hace Dios para devolvernos la luz? Escuchen este texto, ¿eh? Ok, ¿listos? Cuando Adán y Eva comen de ese árbol, se nos entenebrece la mente en celos, iras, contiendas, pleitos, divisiones. ¿Sí? Pero escuchen lo que hace Dios.
Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es esa gloria? El fruto del Espíritu. ¿Sí? Dios hizo resplandecer su luz en nuestros corazones a través del fruto del Espíritu, para que se iluminara nuestro oscuro entenebrecimiento. Por eso también somos llamados hijos de la luz. ¿Sí? Entonces, escuchen Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿quién es la gloria de Dios? Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén. Cristo es la gloria de Dios de la cual fuimos destituidos cuando Adán y Eva comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y quedamos entenebrecidos. Escuchen otro texto. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Según de Corintios 3:18, mas todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Este texto es muy claro, hermanos. La manera en que nosotros vamos siendo santificados es viendo la gloria de Dios como en un espejo, ¿sí? Nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada al fruto del Espíritu, para que actuando conforme al fruto del Espíritu y sus virtudes, seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Esa santificación, esa es la meta. Pero para llegar a esa meta necesitamos caminar el camino. ¿Y quién dijo que era el camino? Cristo es el camino. Y la pregunta del millón, ¿cuál es esa entrada al camino? ¿Cómo entramos a ese camino? No. El Evangelio es la puerta a ese camino. ¿Cuál es el Evangelio? Por fe, por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Crean que Cristo pagó su pecado, fue sepultado y resucitado al tercer día y que Dios le dio vida eterna. Esa es la entrada al camino. Con eso comienzan a caminar el camino. La santificación es ver el fruto del Espíritu, las virtudes del fruto del Espíritu. Eso es caminar el camino. Miren, les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo tiene que ser claro. ¿Ok? El fruto viene del árbol. El árbol viene de la raíz. Nosotros tenemos un árbol que tiene una raíz que da mal fruto. Celos, iras, contiendas, pleitos, divisiones. Nosotros creemos que lo que tenemos que comenzar a tumbar de ese árbol, vamos a llamarlo de tinieblas, es el fruto visible que nosotros vemos. Pero lo que Cristo dice es que Él está atacando la raíz de ese árbol.
adentro de nosotros. Celos, iras, contiendas, pleitos, divisiones, esa es la raíz de todos los males que salen de nuestro corazón. Y Dios está implantando una nueva semilla que es el Evangelio, que va a producir un fruto, un árbol, y ese árbol va a producir un fruto. Y ese fruto tiene virtudes. Y esas virtudes son las que mirando a Cristo a cara descubierta, como en un espejo, nos transforman, matan la raíz del mal árbol. Miren, cuando una persona me ofende a mí, obviamente, ¿qué comienza? Rencor, ¿sí o no? Eso es fruto del árbol caído, que no quiere terminar de morir. Pero cuando yo veo al fruto del amor, el amor tiene virtudes. Y una de esas virtudes dice que el amor de Dios no guarda récord de las ofensas recibidas. Y cuando yo volteo a ver esa virtud, entonces cuando alguien me ofende, yo no guardo rencor. Hace poco yo le decía a mi esposa y le digo, ¿te diste cuenta que no has guardado récord de las ofensas que te han hecho? Y ella dice, no, no me había dado cuenta. Pues ese es el fruto del Espíritu manifestándose en tu vida. Se puede ver, Jesús dijo que por sus frutos vamos a conocer a los que son verdaderamente hermanos. Otra de las virtudes del amor es que el amor de Dios no se ofende fácilmente. Si nosotros nos ofendemos fácilmente, es fruto del árbol caído, vamos a llamarle así. ¿Sí? Miren a Cristo. ¿Quién es amor? Dios. Dios no se ofende. Pues nosotros tampoco tenemos que ofendernos. Y es así como estamos siendo transformados de gloria en gloria, mirando a Cristo. ¿Sí? Otra forma de ser transformado a la imagen de Cristo, que es la santificación también, es esta. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones, rápido nosotros oramos, Dios, sáqueme de esta tribulación. No quiero estar aquí, ¿sí o no? Lo primerito que nosotros queremos, ¿sí o no? Sácame de aquí. Es más, cuando estamos pasando, hombre, ¿qué decimos? Dios, tráeme comida. Cuando estoy enfermo, ¿qué decimos? Dios, sáname, ¿sí o no? ¿Saben que cuando ustedes piden de esa manera, no es conforme a la voluntad de Dios? Ay, perdón. Ay, se me cayó. Ya le voy a parar su micrófono. La escritura dice, no que le pidamos de corazón, porque el corazón es engañoso es engañoso y perverso más que todas las cosas. Si nosotros le pedimos conforme a nuestro corazón nos va a engañar siempre. La escritura dice bien claramente que le pidamos conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. So, la clave para nosotros lograr que Dios incline su oído a nuestra oración es pedir conforme a su voluntad. Pedir todo aquello que va a transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, cuál es la voluntad suprema. Si nosotros pedimos conforme a esa voluntad, todo nos será concedido. Pero todo que pidamos fuera de esa voluntad no nos va a ser concedido. ¿Entendieron?
El problema es que Dios no tiene, el problema es que Dios no tiene voluntades. Dios tiene una sola voluntad y esa voluntad sola, suprema, es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Entonces, si en una situación de enfermedad yo le pido a Dios que me saque de la enfermedad, pues es que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en esa enfermedad yo sea transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo podría pedirle cuando esté enfermo? Porque pedimos y oramos por enfermos, ¿no? Alguno me va a debatir eso. Y yo le contestaría, amén. Sí pedimos y tenemos que orar. La Biblia nos manda a orar por enfermos, ¿sí? Para que no se pongan nerviosos, ¿sí? Sí pedimos. Pero cuando pidamos por cosas así, digámosle a Dios, Padre, yo sé que tu voluntad es que yo sea transformado a la imagen de tu Hijo. Con eso ya logramos que Dios levante el teléfono. Ok, hijo, ¿qué dijiste? Sí, esa es mi voluntad, te voy a escuchar. Ya comenzamos bien. Si tu voluntad es sanarme, sáname, Dios, para que tú te glorifiques. Pero si tu voluntad es dejarme enfermo, yo no quiero que tú me sanes. Porque lo que yo quiero es que tú te glorifiques. A los que llamé y formé, para gloria mía los he llamado. Su gloria tiene que ser formada en nosotros. Esa es una oración que el Padre va a contestar rápido. Ven que no busco lo mío, sino busco su gloria. Lo mismo en una situación de hambre, lo mismo en cualquier tribulación, lo mismo en escasez, lo mismo en lo que ustedes quieran. Es de esa manera que vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, buscando el bien supremo por el cual fuimos creados. ¿Recuerdan en el huerto del Edén? Habitábamos en esa gloria plena de la cual fuimos destituidos porque todos pecamos. Y cuando Cristo estuvo en esta tierra, todo el anhelo divino era regresar al Padre. Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pero Cristo no iba a regresar solo. Él iba a regresar con un grupo de redimidos y ese grupo de redimidos somos tú y yo. Busque la gloria de Dios, nada más, no su propio beneficio ni su gloria suya. No, esas oraciones jamás van a ser contestadas, nunca. Por eso Santiago escribe, es que ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal, piden para gastar en sus propios deleites. Sáname, dame de comer, dame una esposa, dame hijos. Sí, una casa, no sé, lo que sea que yo quiera. Y yo no digo que no debamos de pedir por esas cosas, pero la escritura es bien clara cuando dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, pero Dios y la casa, pero Dios, la comida, Dios, adelantito de ese contexto de buscar primero el reino de Dios, Dios te dice que Él solo va a proveer comida, bebida y vestido. Son las únicas tres cosas que Dios te prometió a ti y a mí que un hijo de Dios no va a mendigar. O lo demás no. Lo demás lo sujetó a nuestro libre albedrío. La escritura dice, el que no trabaje, que no. ¿Entendieron? De hecho, Dios nos llama que no ayudemos a las personas en la congregación que no trabajan. No les ayuden. ¿Sí? No les tenemos que ayudar. ¿Para qué? Para que trabajen. Porque eso está sujeto a nosotros. Es interesante ese concepto, ¿eh? Ya tenemos que ir cerrando porque les dije que iba a hacer un collage, ¿no? De todas estas cosas porque la iglesia solo va a avanzar en su santificación cuando entendamos qué es el propósito de Dios.
Si la iglesia no entiende cuál es el propósito de Dios, no vamos a avanzar, hermanos. Vamos a estar nosotros pobres en espíritu. Y la escritura dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. La pregunta es, ¿dónde están esas regiones celestiales? En Cristo Jesús. Él es nuestras regiones celestiales. La escritura dice que hemos resucitado juntamente con Cristo y nos ha sentado en regiones celestiales, hermano. Ya estamos ahí. Las riquezas en gloria no son terrenales, hermano. Quite su mirada de las cosas de aquí. Póngalas allá. Esa es la mirada. Puestos la fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Cristo es el todo en todos. Él es el bien supremo. Él es la meta final del camino que es Él y la entrada al camino que es Él. Él es el Evangelio. Todo es Cristo. No hay nada en la vida que no sea Cristo. Por eso por 5 años yo he predicado Cristo, 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 Cristo. Y, y si nosotros entendemos que Cristo es el bien supremo formándose en nosotros, vamos a llegar a la meta. La meta es Él. ¿Sí? Pedro, ahorita que leía, dice que aquí estamos de peregrinaje. Ya estamos pasando, somos extranjeros. Les decía a los judíos que habían sido expatriados a la región de Ponto y Galacia. Ustedes son extranjeros en esa tierra. Pero Pablo dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Cuando yo trabajo mucho y trabajo demasiado, me pregunto, ¿de qué sirve tanto? ¿De qué sirve descuidar mi vida espiritual, de no ir a la iglesia por trabajar? ¿Ustedes piensan que no me pregunto eso? ¿Ustedes piensan que yo no pienso en el bien supremo que me estoy perdiendo al venir aquí con ustedes? Y el Espíritu Santo me dice, no es correcto lo que estás haciendo. Le preguntaba a mi esposa, ¿de qué predicaré? No tengo nada. Le dije, ¿sabes qué? Ora por mí. Oró por mí y me viene predicando a mí mismo. Que sea yo más santo, porque ese es el mandato. Que haga su voluntad, que me siga congregando, que deje de trabajar menos para venir con ustedes. Hermanos, yo me despido con esto, hermanos. Hablando del pecado, lo que Dios quiere es que seamos santos, no que dejemos de pecar. Déjame explicarlo bien para que no se malinterprete mis palabras allá con los haters de la red. Tengo muchos. Nadie lo ve, ¿no es cierto, hermanos? Pero algún día tendré. No sé cómo decirlo, hermanos, pero nosotros hemos vivido una vida queriendo dejar de pecar y no me van a dejar mentir, porque así nos enseñaron. Preocúpese más porque el fruto del Espíritu se manifieste en usted, no por dejar de pecar. Y cuando usted comience a obedecer el fruto del Espíritu, estará adorando a cada minuto.
Y el fruto del Espíritu hará hacer morir las obras de la carne. Y estaremos encaminados a una santificación. Y en el proceso de santificación estaremos adorando a Dios. No viva preocupado por dejar de pecar. Viva preocupado por hacer más la voluntad de Dios. Porque mire, el diablo lo que quiere es desviarle su mirada del autor y consumador de la fe. Deja de pecar. Es que tú tienes que hacerlo. Y en el transcurso de dejar, usted cae, yo caigo. Y entonces viene la mentira satánica. Es que no puedes. ¿Para qué vas? No vayas. No puedes. Ve lo que predican en la iglesia, que dejes de pecar. Y no puedes. Es imposible. Vives frustrado. ¿Sí o no? ¿Sí o no vive uno frustrado? Por querer dejar de pecar y no poder. Porque lo que tenemos que entender es que Cristo se forme en nosotros. Cada vez que alguien nos provoque a ira, no estamos diciendo que no salga ese sentimiento, sino que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. A mí me hacen airar, pero yo no debo de pecar. ¿Cómo es que no peco? Las intenciones del corazón, que es, por ejemplo, supongamos que mi esposa me ofende. Luego dentro de mí, yo quiero ¿qué? Responderle, ¿no? Esa ofensa, rápido. No lo haga, no lo haga, ¿no? Proverbios dice, la blanda respuesta calma la ira. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. El Espíritu Santo no va a poder hacer morir las obras de la carne en usted y en mí si usted no mete Biblia en su cerebro. Es imposible. No es que el Espíritu Santo no pueda, lo puede hacer, pero el mismo Dios ha estipulado que esta palabra da testimonio de la luz que es Cristo. Y si usted no tiene luz en su mente, no va a resplandecer en las tinieblas que tenemos en nuestro entendimiento. Lea la Biblia, hermano. Una de las respuestas por qué no hemos dejado de airarnos, de pleitos, divisiones, celos, contienda, es porque no hay luz en nuestra mente que combate esas tinieblas. Y otros me van a decir, hermano, pero es que yo no sé leer. Hermana, yo no leo. Yo escucho, yo devoro libros, yo devoro Biblia, me encanta mucho. Y por eso cuando me airo, ¿qué hago, Dios? Recorro a Cristo. Proverbios dice, la blanda respuesta calma la ira. Cuando los hagan airados, recurran a la blanda respuesta. Y eso es saber a Cristo. Y eso es ser transformado como en un espejo. Mis hijos son testigos de cómo yo era airado. Mi esposa también. Es más, yo soy testigo de cómo ella también se airaba. Pero ahora nosotros podemos, a raíz de que estamos conociendo la Escritura, ir practicándola. Mi trabajo como maestro es hablarle a su razón, decirles por qué no pueden dejar de airarse y decirles que la Escritura dice, den una respuesta blanda para que la ira se calme en ustedes, no en la otra persona, en ustedes. Y la respuesta blanda de ustedes calma su ira y también calma la de la demás persona. ¿Ven? Y así como de esos hay muchos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando alguien me ofende y cuando alguien me traiciona, ¿verdad? Y yo me siento traicionado, enojado con razón, ¿no? Porque yo le di mi confianza y me traicionó. ¿Cómo yo puedo perdonar? La Escritura dice, y perdónanos nuestras ofensas a Dios en el Padre nuestro, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿cómo perdonamos? ¿Cómo? Es que yo perdono, pero no olvido. No, respuesta común. No, hermano, usted no puede hacer eso. Perdone, vaya a la cruz, vea a Cristo. Si Cristo ya le perdonó esa ofensa a su hermano en Cristo,
y ya no hay ningún pecado porque Cristo los pagó, los pasados, presentes y futuros, porque usted tendría que perdonarle algo. Usted no tiene que perdonarle nada a su hermano porque Cristo ya perdonó todos sus pecados. ¿Saben? Vayan a la cruz y así perdonamos. Ah, pero ¿qué tal? Ah, hermano, uno que no es hermano, ese no puede ir a la cruz porque Cristo no ha pagado sus pecados. Tienes razón. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué dice Pablo acerca de esas personas que no son cristianas y nos traicionan o algo? Dios dice, mía. Dios dice que de Él es la venganza. Él, Él, Él. No de usted, es de Él. Que se la dejen a Él y Él pagará a su debido tiempo. Oh Dios, te pido que te vengues por mí, por Él. No, déjensela a Él. ¿Sí? Déjensela a Él. Y así van a ir siendo transformados a la imagen de Cristo. El árbol del viejo hombre tiene que ser cortado. Cristo dijo, el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado. Todo árbol que no tenga fruto del Espíritu y no manifieste sus virtudes va a ser cortado. Si Cristo deja una advertencia para nosotros los cristianos. Hermanos, el llamado es a ser santos porque Dios es santo. Ser santo es dar fruto del Espíritu. Ser santo es ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y somos transformados viendo la gloria que es Cristo.